mi hermana y yo siempre hemos tenido una relación distante, principalmente debido a la gran diferencia de edad entre nosotras. Nuestros padres también nos trataron de manera diferente desde el principio. Antes de que mi hermana naciera, nuestra familia pasó por un periodo difícil cuando mi papá perdió su empleo. Tuvimos que rentar nuestra casa y mudarnos a un lugar más pequeño. Tuvimos que hacer muchos ajustes con recursos limitados. A pesar de los esfuerzos de mi papá por conseguir empleo, se volvió cada vez más difícil. Ambos, mis padres, comenzaron a enviar solicitudes de trabajo, y eventualmente, mi mamá recibió una llamada de un viejo contacto que le ofreció un puesto en una nueva empresa. El salario no era alto, pero era una mejora respecto a nuestra situación anterior. 6 meses después, mi papá finalmente fue contratado y, aunque estábamos mejor, todavía teníamos deudas por saldar. 3 meses después de que mi papá perdiera su trabajo, ya nos habíamos mudado y alquilado nuestra casa, dándonos cuenta de que llevaría tiempo que las cosas volvieran a la normalidad. Continuamos rentando. 1 año después, mi mamá estaba embarazada, lo que nos llevó a mudarnos a un apartamento un poco más grande. A pesar de la mejora en las circunstancias, mis padres seguían siendo cautelosos con el dinero. Durante todo este tiempo, mi comunicación con mis padres se limitaba a saludos breves y despedidas. Su preocupación por las preocupaciones financieras dominaba nuestras conversaciones. Cuando nos mudamos por primera vez, solía esperar con ansia su regreso, pero ambos llegaban agotados y apenas me reconocían. A pesar de mis esfuerzos por ser independiente y ayudar, parecían no darse cuenta. Después de nuestra segunda mudanza, toda la atención se centró en mi mamá embarazada. Traté de expresar mis sentimientos, pero ella se irritaba fácilmente y desestimaba mis intentos de conversación. Mi papá, que trabajaba muchas horas, llegaba más tarde que mi mamá, y a menudo me ignoraba. Me sentía como una extraña en mi propia casa, llorando en silencio mientras ellos permanecían indiferentes. 3 meses después de que mi papá perdiera su trabajo, me cambiaron a una escuela pública, sin regresar a la anterior. La soledad en casa y la falta de amigos en la nueva escuela intensificaron mi deseo de reconectar con mi vida anterior. A medida que avanzaba el embarazo de mi mamá, parecía que se olvidaban por completo de mi existencia. Me sentía triste y herida, sin poder abordar la situación. En el último trimestre del embarazo de mi mamá, con el nacimiento inminente a solo unos días, me encontré sola en casa mientras ella estaba en el hospital. A pesar de mi soledad, me abstuve de quejarme, solo deseando su bienestar y la oportunidad de conocer a la nueva adición a nuestra familia. A su regreso, el bebé ocupó el centro de atención, dejándome sentir ignorada e isolada. Cuando pedí ver al bebé, mi mamá se irritó y me dijo que me fuera, mientras que mi papá permaneció en silencio. Nunca tuve la oportunidad de pasar tiempo de calidad con mi hermana ni de cargarla. Mi mamá era extremadamente protectora, y aunque mi papá intentó varias veces dejarme acercarme, ella siempre intervenía. Sentía como si ella tuviera un profundo resentimiento hacia mí y no entendía por qué. Unos meses después de la recuperación de mi mamá, mis padres decidieron mudarse de nuevo a la casa que teníamos. Mantuvimos una chispa de esperanza de que regresar a casa nos traería la normalidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, su actitud hacia mí empeoró. Un día, tuve una crisis frente a ellos, despertando a mi hermana en el proceso. Esto desató la ira de todos y me encontré encerrada en mi habitación, llorando hasta quedarme dormida. Pronto me di cuenta de que, aunque ahora teníamos una casa, no era espaciosa, con solo 2 recámaras. Me pusieron en el ático para hacer espacio para mi hermana. Limpiar el ático era mi responsabilidad, y era un lugar horrible, frío y oscuro, sin cableado, por lo que no había posibilidad de luz. A menudo subía allí cuando mis padres ya se habían acostado, solo para bajar a escondidas y dormir en el sillón. Me atraparon varias veces, pero no parecían importarles mientras me mantuviera fuera de su camino. A medida que crecí, conseguí un trabajo del que ellos no sabían. Cuando recibí mi primer salario, al principio quise comprarles algo con la esperanza de ganar su aprobación. Sin embargo, me convencí a mí misma de no hacerlo, guardando el dinero sin gastarlo en mí misma. Eventualmente, llegó el momento de la universidad, y aunque tenía poco dinero, no era suficiente para cubrir las colegiaturas, la comida y los gastos. Cuando mencioné la idea de ir a la universidad, me dijeron rotundamente que no podían ayudarme, alegando que no tenían mucho. Su enfoque seguía centrado en mi hermana, y no le guardé rencor. Nunca hablamos mucho mientras crecíamos, y cualquier intento de vincularnos resultaba en drama innecesario. Parecía mejor para ambas mantener la distancia. A pesar de los desafíos, mi única oportunidad de ingresar a la universidad era conseguir una beca completa. Apliqué a numerosas becas usando la computadora de un vecino y, afortunadamente, logré ingresar a una buena universidad. No conseguí una beca completa,
lo que me obligó a cubrir mis propios gastos de vida y comida para la universidad, que estaba a 2 estados de distancia. Decidida a lograrlo, contacté a la amable dueña del café para conseguir trabajo. Era una señora mayor, dulce y experimentada, que había trabajado en el café durante mucho tiempo. Al mudarme, me di cuenta de que mis padres eran indiferentes a mi ausencia. Ni siquiera se habrían dado cuenta si no se los hubiera dicho. El desafío de encontrar vivienda accesible parecía desalentador debido a los altos costos y los pagos iniciales requeridos. En busca de refugio, acudí a la dueña del café y le expliqué mi situación. Ella comprendió mi problema y me ofreció una habitación en el piso de arriba, descontando el costo de mi salario. Agradecida por tener un techo sobre mi cabeza, tomé trabajos adicionales en mi tiempo libre. La dueña del café, mostrando una preocupación genuina por mí, me sorprendió con su amabilidad. Poco a poco, me adapté a mi nueva vida, logrando navegar la universidad y asegurar un puesto a través de una pasantía, con la perspectiva de un trabajo estable. Compré ropa cara por primera vez, dándome cuenta de que mi sudadera desgastada no era adecuada para la imagen profesional que necesitaba. La primera persona con la que compartí mi éxito fue la dueña del café, que había sido un pilar de apoyo cuando más lo necesitaba. Se alegró conmigo, me abrazó y me besó mientras expresaba orgullo por mis logros. Sentí una conexión profunda con ella. Se había convertido en familia y realmente la quería. Después de graduarme, necesitaba encontrar un lugar más cercano a mi trabajo, y la dueña del café me acompañó para ayudarme a tomar la decisión. Incluso después de mudarme, mantuve una relación cercana con ella, visitándola 1 o 2 veces al mes y manteniéndome en contacto frecuente. A pesar de mis esfuerzos, mis intentos de comunicarme con mis padres fueron en vano. Nunca respondieron a mis llamadas, y cuando mi hermana ocasionalmente contestaba, las conversaciones se sentían incómodas. Durante mi tiempo en el trabajo, hice amigos que, a pesar de mi naturaleza introvertida, se esforzaron por incluirme, me invitaron a salidas, y aunque usualmente las rechazaba, su persistencia ocasionalmente me convencía de unirme. Aproximadamente 1 año después, la empresa generosamente distribuyó boletos gratuitos para unas mini vacaciones. Aunque nunca había usado mis días de vacaciones antes, decidí aprovechar la oportunidad y llevar a la única familia que conocía, la amable dueña del café, a quien cariñosamente llamaba tía. No era lo suficientemente mayor para ser abuela, y me insistió que ella sería mi compañera de viaje. Mis amigos de la empresa estaban intrigados y emocionados por conocer a la tía. Curiosamente, resultó ser extrovertida y rápidamente se hizo amiga de mis colegas. Durante el viaje, un chico se acercó a mí, y la tía, en su entusiasmo, me animó a pasar tiempo con él. Para mi sorpresa, ese encuentro llevó a una conexión más profunda, y finalmente se convirtió en mi esposo. Vivía convenientemente cerca de donde trabajaba. Al regresar de las vacaciones, mi ahora esposo me llamó y me pidió salir. Estuvimos 2 meses de novios, 3 años en una relación y ahora llevamos 4 años felizmente casados. A pesar de la ocasión feliz, mi pasado con mi familia seguía en el fondo. Cuando invité a mis padres y hermana a mi boda, no se presentaron. Mi entonces prometido sabía de la situación y estaba comprensiblemente molesto, incluso pensando en no invitarlos. Un par de años después, mi hermana se casó, y no estuve en la lista de invitados. Vi fotos en línea y la felicité, entendiendo que su boda lujosa probablemente fue financiada por nuestros padres. No me molestó, ya había superado eso y encontrado la felicidad en mi vida. Durante ese tiempo, estaba embarazada de nuestro primer hijo, y mi esposo, junto con sus padres, se convirtió en mi nueva familia. La tía también visitaba con frecuencia, y a veces nuestra casa organizaba reuniones con todos nuestros seres queridos. Durante mi embarazo, un día mi tía recibió una carta a mi nombre, y me sorprendió saber que era de mis padres. Pensé que tal vez se habían enterado de mi embarazo y querían contactarme. Les había informado de mi dirección universitaria años atrás, y mi información de contacto había cambiado desde entonces. Con 5 meses de embarazo, hablé con mi esposo sobre ello, y él estuvo comprensiblemente dudoso, dada la repentina reaparición de mis padres después de años de silencio. Mi esposo, preocupado por el contenido inapropiado de la carta, me pidió si podía leerla primero. Siempre fue cuidadoso conmigo, especialmente ahora que estaba embarazada. Cuando mi tía trajo la carta 2 o 3 días después, la expresión de mi esposo se transformó en disgusto al leer su contenido. Decidió no compartirme los detalles. Me aconsejó que no la leyera y simplemente me dio abrazos y empatía. Finalmente, decidí enfrentar la realidad y le pedí a mi tía que leyera la carta en voz alta. Para mi sorpresa, mis padres habían perdido su casa,
que aparentemente estaba hipotecada para la boda extravagante de mi hermana con su ahora ex esposo. Mis padres también habían invertido su dinero en ella. Ahora, me pedían que pagara el dinero que decían que les debía por los años en los que me cuidaron. El ex esposo de mi hermana se negó a pagar la hipoteca, y ella tampoco podía hacerlo. Sentada allí con la cara en blanco y los brazos reconfortantes de mi esposo alrededor de mí, sentí una profunda decepción. Esa noche me fui a dormir llorando, sintiéndome culpable por dejar que mi bebé se viera afectado por mis egoístas padres. Sin embargo, decidí no permitir que interfirieran con mi felicidad. Busqué asesoría legal, y mi abogado les envió una advertencia sobre posibles cargos de acoso si seguían contactándome. Otra carta, esta dirigida a negligencia infantil, enfatizaba que no les debía nada, ni las ropas que usaba, ni la comida que comía, ni la casa que poseía. Dejé claro que mi éxito, mi matrimonio y la vida que había construido eran el resultado del arduo trabajo y los esfuerzos míos y de mi esposo. Antes de que todo esto ocurriera, trabajé arduamente para pagarme la escuela y la universidad. Conseguí un trabajo y obtuve ascensos gracias a mi dedicación. A lo largo de estos logros, mis padres estuvieron ausentes. Ni me apoyaron ni contribuyeron financieramente. Los pocos restos que convertía en sándwiches y las sobras que apenas comía de su mesa no constituían un verdadero cuidado ni apoyo. En respuesta a su afirmación de que les debía por los años en que supuestamente me cuidaron, afirmé que se habían contactado con la hija equivocada. La verdadera culpable de su situación financiera era su querida hija, quien había hipotecado la casa que habían puesto a su nombre. Dejé claro que ellos mismos habían cavado su propio agujero y deberían salir de él por su cuenta. Una actualización. 2 meses después, me acerca a la fecha de parto. Hasta donde sé, mis padres no han intentado contactarme nuevamente. Mi hermana, al parecer, entregó la casa al banco, y no estoy segura si deben más deudas. Parecen estar de vuelta donde comenzaron, y con esta actualización, considero este capítulo de mi vida cerrado. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Mantente sorprendido. Hola. Recientemente me casé con mi esposo después de estar juntos durante 6 años. Lo mantuvimos íntimo, dando el sí en la encantadora granja de su tía. Siempre soñé con una boda en la playa, algo que ambos apreciábamos, ya que solíamos ir a la playa para relajarnos. Tenía un lugar especial para nosotros, e incluso empecé a buscar hoteles para los invitados. Como cualquier novia que imagina una gran celebración, trabajaba en publicidad. Ahorré durante años y estaba emocionada de organizar una boda lujosa junto al mar. Pero las cosas tomaron un giro drástico. Unos meses antes, mis padres me pidieron prestado una gran suma de dinero. Luego, mi hermano se casó de manera inesperada. Fue una ceremonia pequeña, pero estaba feliz por él. No mucho después, mi madre me pidió $115,000 para las facturas médicas de mi padre, alegando que su diabetes había causado complicaciones graves. No dudé en prestarlo, preocupada por su salud. Pero cuando los visité, mi padre no parecía tan enfermo como mi madre me había hecho creer, y ella se desvió cuando le pedí los informes médicos. Insistió en un costoso medicamento importado que no estaba cubierto por el seguro, aunque me aseguró que no era necesario hospitalizarlo. Cuanto más los visitaba, más incómoda me sentía, pero dudaba en enfrentarlos. Acusar a alguien de inventar una emergencia médica podría ser desastroso si realmente estaban diciendo la verdad. Cuando me di cuenta de que mi hermano tampoco los visitaba, pregunté sobre eso. Mi padre me dijo que no querían preocuparlo, ya que él estaba ocupado con su trabajo. Mientras tanto, parecían estar perfectamente bien con que yo estuviera estresada. Finalmente, hablé con mi hermano después de semanas sin verlo por lo de mi padre. Mencionó casualmente que iría después de su luna de miel. Para mi sorpresa, no me había dicho que se había ido. Me explicó que planeaban sorprender a todos con historias y fotos de su viaje por Europa, que había sido un secreto. No lo mencionó antes porque sabía que yo estaba preocupada por la salud de papá. Luego, mi hermano me confirmó que nuestros padres le dijeron que todo estaba bien y que tal vez habían exagerado las cosas conmigo. Quería creer que solo me estaban protegiendo, pero lo que vi en su casa fue innegable. A medida que la conversación avanzaba, las señales de alerta comenzaron a aparecer. Mi hermano reveló que nuestros padres estaban financiando su lujosa luna de miel, que había costado más de $125,000. Hoteles de lujo, restaurantes exclusivos, compras, todo estaba cubierto por ellos como un regalo de bodas tardío. Fue como un golpe de realidad. Mi dinero no se estaba destinando a los gastos médicos, sino a financiar su extravagante viaje. No hubo visitas al hospital, ni registros médicos, solo una elaborada farsa para desviar mis fondos hacia su luna de miel.
Escuchar a mi hermano jactarse de la generosidad de nuestros padres me hizo hervir la sangre. Estaban usando el dinero que había ahorrado para mi boda para financiar su indulgencia. Se sentía como una bofetada en la cara, sabiendo que priorizaban su luna de miel sobre mi boda. Cuando confronté a mis padres sobre esto, admitieron que habían fabricado la emergencia médica porque sabían que no iba a financiar la luna de miel de mi hermano. Lo justificaron diciendo que él estaba pasando por dificultades en el trabajo y necesitaba un impulso moral. No podían pagarlo ellos mismos, pero pensaron que yo sería más propensa a ayudar, asumiendo que tendría más años de ingresos por delante para devolverles el dinero. Restaron importancia a mi enojo, minimizándolo como solo dinero, y prometieron devolverme el dinero eventualmente. A sus ojos, la felicidad y el bienestar mental de mi hermano eran más importantes que mis planes de boda. Fue indignante. Mi presupuesto para la boda había sido sacrificado por algo con lo que nunca estuve de acuerdo. Exigí que me pagaran antes de la boda, porque necesitaba esos fondos para mi ceremonia en la playa. Aunque la familia de mi esposo estaba contribuyendo para cubrir algunos costos, aún tenía responsabilidades financieras importantes. Mis padres siempre me dejaron claro que no podían costear tanto mi educación como mi boda. Decidí pagar mi boda por mí misma después de la universidad, y ahora sus mentiras amenazaban con arruinar el día que había planeado con tanto cuidado. Saqué a colación el favoritismo hacia mi hermano, algo que siempre había sido evidente. Cuando él fue a la universidad, les pregunté si lo hicieron elegir entre pagar por su educación o por su boda. Él se rió, sin reconocer nunca su sesgo. Yo era demasiado joven para confrontarlos en ese momento. Todavía dependía de ellos y trataba de mantener la paz. Años después, cuando los confronté por el dinero que me pidieron prestado, les mencioné el favoritismo. Lo negaron, pero era obvio. Insistí en que me pagaran porque había trabajado duro y ahorrado para mi boda soñada, no para el extravagante viaje de mi hermano. Ellos dijeron que no podían pagar todo antes de la boda y sugirieron un plan de pagos extendido durante años. Insistieron en que la familia es lo primero, justificando sus acciones con la idea de que yo había estado dispuesta a apoyar una emergencia médica inventada para ayudar a mi padre. La verdad era que los problemas laborales de mi hermano eran por su falta de esfuerzo. Su trabajo en ventas era por comisión, y su bajo rendimiento no se debía a la depresión, como ellos afirmaban. Simplemente era flojo y tenía derecho a todo, consentido por nuestros padres. Ellos exageraron sus problemas para justificar el financiamiento de su viaje lujoso, haciéndolo parecer una víctima cuando no lo era en absoluto. Trataba de explicarles lo importante que era mi boda para mí. La familia de mi esposo ya se había comprometido a cubrir ciertos gastos, y yo necesitaba el dinero prestado para cubrir el resto. Pero mis padres insistieron en que no podían devolverme el dinero a tiempo y sugirieron que redujera los costos o pidiera más ayuda a la familia de mi esposo. Les rogué que cumplieran su promesa, pero se negaron. Salí de su casa entre lágrimas y le conté todo a mi esposo. Estaba furioso y quería involucrar a un abogado, pero sin pruebas escritas. Sabía que las posibilidades de éxito eran mínimas. Todo había sido informal, sin contratos ni registros oficiales que respaldaran mi reclamo. Como no teníamos pruebas, demandar a mi madre parecía inútil. No queríamos gastar dinero en honorarios legales cuando las probabilidades de ganar eran escasas. En su lugar, redirigimos nuestra energía a ajustar nuestros planes de boda. Afortunadamente, la familia de mi esposo intervino. Su tía ofreció su granja como lugar para la boda sin costo alguno. Aunque siempre había soñado con una boda en la playa, su sugerencia me intrigó, y decidí visitar el lugar de inmediato. Entré al lugar, y de inmediato supe que era la elección correcta. Aunque no fue la boda en la playa que había imaginado, el ambiente rústico de la granja resultó ser perfecto para nosotros. Y lo mejor, tuvimos todo el lugar sin costo alguno, lo que fue un gran alivio considerando la presión financiera que estábamos viviendo. La planificación de la boda se convirtió en mi escape del caos con mis padres. Ya había decidido que ellos no serían invitados, pero no sabía qué hacer con mi hermano, especialmente porque él no sabía nada de la mentira que nos habían contado. Después de que regresó de su luna de miel, mi hermano me llamó para regañarme por pedirles a nuestros padres que me devolviera el dinero. Para mi sorpresa, minimizó la situación. A pesar de ser él quien se había gastado ese dinero, me prometió que me lo devolvería eventualmente, pero insistió en que simplemente lo aceptara y redujera mis planes para la boda. Su respuesta dejó todo claro. Dejé de hablar con él y con nuestros padres. Sin mis ahorros para la boda, no tuve más opción que reducir los planes. Irónicamente, esa terminó siendo la mejor decisión. Nuestra boda fue íntima, hermosa, y centrada en lo que realmente importaba, nosotros y las personas que amamos, en lugar de derrochar
Ahorramos dinero para algo más significativo después de la ceremonia. Al mirar atrás, estoy agradecida por cómo resultó. Nuestro día fue aún mágico y lleno de amor. Cuando compartí fotos de la boda en las redes sociales, me aseguré de que solo los miembros de la familia que estaban invitados supieran. Les pedí que no informaran a mis padres ni a mi hermano para evitar dramas innecesarios, pero de alguna manera, ellos se enteraron y me contactaron al día siguiente, exigiendo una explicación por no haberlos invitado. No podía creer que aún esperaran una invitación, dada la distancia que había entre nosotros. La última conversación que tuvimos terminó en lágrimas, y desde entonces no había tenido contacto con ellos. Sin embargo, se sentían con derecho a asistir y estaban furiosos por ser excluidos. Mis padres me llamaron, y metieron a mi hermano en la conversación. Todos comenzaron a gritarme al mismo tiempo, pero me mantuve tranquila, reconociendo su sentido de derecho. Ya me había distanciado de ellos y no quería que su drama arruinara mi felicidad como recién casada. Les expliqué calmadamente que, después de que me pidieron dinero prestado, tuve que reducir la lista de invitados para mantenerme dentro de mi presupuesto. Como no eran familiares cercanos, no fueron invitados. Después de la llamada, los bloqueé, esperando que eso pusiera fin al conflicto, pero mi esposo me contó más tarde que mi hermano se había comunicado con él, diciendo que mis padres estaban muy dolidos por no haber sido invitados. Aparentemente, mi madre había llorado tanto que casi se desmayó. Empecé a sentirme culpable, aunque sabía que tenía todo el derecho de excluirlos después de que tomaron dinero que estaba destinado a mi boda. Ha pasado una semana desde que hablé por última vez con ellos, y he decidido cortar toda comunicación para siempre. Las lágrimas de mi madre no cambian la realidad. Fui yo quien lloró cuando les rogué que me devolvieran el dinero antes de la boda, y ellos me ignoraron. Ahora, estoy tratando sus acciones con la misma indiferencia. Ellos hicieron su cama, y ahora tienen que acostarse en ella. Le dije a mi hermano que nunca más me contactara a mí ni a mi esposo, especialmente a él, quien no tuvo nada que ver con todo esto. Lo bloqueé para asegurarme de que no pudieran interferir más en mi vida. Me han tratado mal por demasiado tiempo, y no lo toleraré más. Si pudiera, demandaría para recuperar mi dinero, pero sin pruebas tangibles, es poco probable que tenga éxito. Mi esposo cree que vale la pena intentarlo, así que estamos consultando con un abogado de confianza para determinar nuestros siguientes pasos. Mientras tanto, estoy buscando la forma de hacer que admitan que pidieron el dinero prestado bajo falsos pretextos, diciendo que era para una emergencia médica cuando en realidad era para financiar la luna de miel de mi hermano. Demostrar esto en la corte será difícil, pero no los dejaré salir con la suya tan fácilmente. Ese dinero me pertenece, y estoy decidida a recuperarlo. Ayer, le pedí específicamente a mi hermano que no involucrara a mi esposo en el drama familiar, pero ignoró mi solicitud. Cuando mi esposo llegó a casa del trabajo, me contó que mis padres y mi hermano lo habían bombardeado con mensajes de texto, exigiendo que los desbloqueara. Las cosas escalaron aún más cuando se presentaron en su trabajo, siguiéndolo y tocando la bocina hasta que él se detuvo. Mi esposo reconoció el auto de mi hermano y sabía que lo seguirían hasta casa, así que decidió detenerse y enfrentarlos. Se encontraron en un restaurante cercano, donde mi familia le dio una charla a mi esposo. Mi hermano no podía creer que estuviera cortando lazos por dinero y lo llamó una exageración. Argumentaron que no invitarlos por un desacuerdo financiero era extremo, y esperaban que mi esposo pudiera convencerme de reconciliarme. Mis padres dijeron que tenían la intención de devolverme el dinero poco a poco, citando las dificultades laborales de mi hermano y sus planes de retiro. Me pintaron como irrazonable y egoísta. En lugar de involucrarse en sus acusaciones, mi esposo se mantuvo tranquilo y escuchó atentamente. Le sugirió que me enviaran un mensaje sincero directamente a mí, en lugar de hacerlo a través de él. Hasta ahora, me habían estado acusando, pero mi esposo logró convencerlos de que reconocer sus errores podría ayudar. Para nuestra sorpresa, aceptaron enviarme un mensaje. Mi esposo los manipuló inteligentemente para que admitieran sus acciones, pensando que eso suavizaría mi postura. En realidad, fue una confesión de culpa, y ahora tenemos la prueba que necesitamos para tomar acción legal. Estoy increíblemente orgullosa de cómo mi esposo manejó la situación. Es como un genio, pero mi genio, y lo amo por eso. Ahora, gracias a su plan, mis padres y mi hermano imprudentemente enviaron un correo electrónico confesando sus mentiras y detallando sus errores. Con esta evidencia, nuestro abogado está avanzando con la petición para recuperar los $115,000. Ese dinero representa años de trabajo arduo y sacrificio, y no voy a dejar que la pereza de mi hermano y la permisividad de mis padres lo arruinen.
Estamos decididos a tomar acción legal y recuperar lo que es nuestro. Mientras tanto, hemos comenzado a planear nuestra luna de miel, un viaje corto de regreso a la playa donde comenzó nuestra historia. Después, tal vez tomemos unas vacaciones más largas, pero por ahora, nos estamos enfocando en lo que nos hace felices. No quiero ser como mi hermano, quien publicó fotos presumiendo de su luna de miel mientras que sus acciones ahora tienen consecuencias. Es una lástima para ellos, pero lo trajeron sobre sí mismos, y tendrán que enfrentarlas. Estamos listos para hacer lo que sea necesario para asegurar que se haga justicia. Gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el siguiente. Manténganse asombrados.